Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel Kinder Delice de 3 leches. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a batir 7 claras de huevo. Cuando comiencen a levantar, vamos a agregarle 1,25 tazas de azúcar y se lo vamos a ir agregando de forma de lluvia. Vamos a batir hasta que tengamos un merengue con pico suave. Aquí ya está listo, ya tenemos el merengue con pico suave. En las 7 yemas de huevo vamos a agregarle 2 cucharadas de aceite vegetal. Vamos a batir hasta que se integre las yemas y el aceite. Vamos a agregárselo a la preparación de las claras de forma envolvente. Yo aquí tengo la cámara acelerada, pero ustedes háganlo despacio para que no bajen el aire que ya integramos. Vamos a cernir 30 gramos de cocoa en polvo, sin azúcar, una cucharadita y media de polvo para hornear y 230 gramos de harina. Mezclamos de forma envolvente, despacio, para no bajar el aire ya integrado. Por último, agregamos lo restante de la harina y batimos de forma envolvente. Yo voy a utilizar un molde cuadrado, mide 24 por 24. Lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina. Vamos a distribuir muy bien toda la mezcla. Movemos un poco y pasamos un palillo para distribuir toda la preparación. Llevamos a hornear horno precalentado 180 grados centígrados por 45 a 50 minutos, depende de cada horno. Aquí ya salió del horno. Vamos a dejar enfriar y vamos a comenzar con la cobertura de chocolate. En la cacerola vamos a agregar 1,5 tazas de crema para batir y vamos a cernir 1,5 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar. Agregamos media cucharada de café soluble. Vamos a mezclar hasta que se integre y dé su primer hervor. Ya que comenzó a hervir, vamos a apagarle a la estufa y vamos a agregarle 120 gramos de chocolate semi amargo. Vamos a mezclar hasta que se integre. Recuerda, la estufa ya está apagada. Aquí ya está lista. Vamos a llevarlo a otro recipiente para dejar enfriar. Vamos a taparlo con una bolsita para que no genere una nata en la parte de arriba. Dejamos enfriar y vamos a comenzar con la preparación de las 3 leches. En una cacerola vamos a agregar 1 taza de leche, media cucharada de café soluble, 1 cucharada de cocoa en polvo sin azúcar y vamos a mezclar hasta que dé su primer hervor. Ya que dio su primer hervor, vamos a apagarle a la estufa y vamos a reservar. En un recipiente vamos a agregar 250 mililitros de media crema, media taza de leche condensada. Vamos a batir hasta integrar. Si no consigues la media crema, puedes utilizar crema para batir o nata para montar. Agregamos nuestra preparación de leche, café y cocoa. Mezclamos para integrar y agregamos una lata de leche evaporada.
Aquí ya tenemos nuestra preparación de las 3 leches. Vamos a reservar. Aquí ya está frío el bizcocho. Vamos a quitarle la parte de arriba. También hacemos cortes en la parte de las orillas. Y vamos a medir para dividirlo en 2 partes. Vamos a reservar y vamos a comenzar con nuestra crema de bombón para el relleno. En baño María vamos a agregar 120 gramos de bombón blanco, 2 cucharadas de leche, una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a mezclar hasta que se derrita los bombones. Tú puedes utilizar el relleno de tu preferencia. Un ejemplo, puedes utilizar solamente chantilly o también puedes utilizar con queso crema. Ya depende de ustedes. Vamos a terminar de mezclar hasta que se derrita. Ya que se derritió todo el bombón, vamos a dejar enfriar, que llegue a temperatura ambiente. Vaciamos la mezcla en otro recipiente ya frío y vamos a agregarle 300 mililitros de crema para batir sin azúcar, que esté muy fría, que tenga una ligera capa de que se hubiera congelado un poquito la crema para batir. También puedes utilizar chantilly vegetal y vamos a batir hasta que tengamos una crema firme. Llevamos la crema a una manga pastelera y aquí vamos a comenzar a humedecer nuestro pastel. Vamos a agregarle nuestro relleno de crema de bombón. Vamos a utilizar 2 veces, alisamos y llevamos al congelador por 20 minutos antes de agregar la siguiente capa del bizcocho. ¿Por qué? Porque la crema de bombón se queda un poco más firme y así cuando agregamos la siguiente capa del bizcocho no se va a salir el relleno, va a quedar más firme ese relleno de bombón. Ya que pasaron los 20 minutos en el congelador, vamos a agregar la siguiente capa de bizcocho y agregamos la mezcla de 3 leches. Aquí tenemos ya nuestra crema a temperatura ambiente. Queda brillosa y queda deliciosa, nada empalagosa. Vamos a cubrir todo el pastel. El Kinder Delice solamente tiene una capa ligera de crema de chocolate y es lo que vamos a realizar, una capa ligera de crema de chocolate. Aquí ya terminamos de cubrir de chocolate este pastel. Con la ayuda de un palillo vamos a guiarnos a darle la forma para la decoración final. Con la espátula quitamos algunas imperfecciones y vamos a agregar un poco de la crema de chocolate. También puedes utilizar Nutella. Acomodamos un Kinder Delice. Y aquí ya terminamos con este delicioso pastel de Kinder Delice. Y así terminamos con este pastel. Quedó delicioso con ese relleno. El pastel de 3 leches queda extra húmedo. Espero lo intenten y me comenten. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Quedó delicioso.